Bien, en esta sesión estudiaremos las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Para iniciar, tenemos que tener en claro qué cosa es la trigonometría. La trigonometría es una rama de la geometría que se enfoca en la medición de los triángulos, especialmente el triángulo recto. Tiene importante aplicación en astronomía, navegación y para medir todo tipo de longitudes de manera indirecta, como la altura de pirámides, edificios, montañas, etc. Iniciamos con explicar las razones trigonométricas. Para explicar las razones trigonométricas partimos de un triángulo rectángulo o triángulo recto. Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ya que la suma de sus tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Para cualquier triángulo se puede deducir que los otros dos ángulos miden cada uno menos de 90 grados. A estos ángulos se les llama agudos y complementarios, que quiere decir que su suma es de 90 grados. En todo triángulo rectángulo podemos observar los siguientes elementos. La hipotenusa y dos catetos. Un cateto adyacente y un cateto opuesto. En este caso, tomando como referencia el ángulo alfa, el cateto opuesto sería el que está frente al ángulo alfa. Y el cateto adyacente de alfa vendría a ser el que está cerca al ángulo alfa, que vendría a ser B. Bien, a partir de un triángulo rectángulo obtenemos las 6 razones trigonométricas del triángulo rectángulo. La primera razón trigonométrica es el seno. El seno se obtiene de la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Si acá tenemos un ángulo, su cateto opuesto vendría a ser el que está al frente y se divide entre la hipotenusa para obtener el seno. La siguiente razón trigonométrica es el coseno, el cual se obtiene del cateto adyacente. Si tenemos acá el ángulo alfa, el cateto adyacente sería el de acá, y lo dividimos entre la hipotenusa, es decir, B sobre C. La tercera razón trigonométrica es la tangente, la cual se obtiene de la división entre los lados opuestos. Si este es el ángulo alfa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? A sobre B. Siguiente razón trigonométrica, la secante, la cual se obtiene de la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Si tenemos acá el ángulo alfa, esta vendría a ser la hipotenusa y el cateto adyacente vendría a ser el que está cerca al ángulo alfa. En el gráfico vendría a ser C sobre B. La cosecante, la cual se obtiene de la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Este es el ángulo alfa, hipotenusa entre cateto opuesto. En otras palabras, vendría a ser C sobre A. Y la última razón trigonométrica vendría a ser la cotangente, la cual se obtiene de dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. En el gráfico vendría a ser B sobre A. Bien, ya hemos estudiado las razones trigonométricas. Ahora, para ese tema también es importante conocer el teorema de Pitágoras. ¿Y en qué consiste el teorema de Pitágoras? Partimos de un triángulo rectángulo de lados ABC, recto en C. Tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4, cuya hipotenusa es 5. Otro triángulo rectángulo, catetos 5 y 12, y la hipotenusa vendría a ser 5. Y un último triángulo rectángulo de catetos 20 y 21 y cuya hipotenusa es 29.
Bien, acá tenemos un resumen de lo ya explicado, que son las razones trigonométricas de ángulos agudos. Tenemos 6 razones trigonométricas, tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo es θ, tenemos las 6 razones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y sus respectivas razones trigonométricas. En este cuadro podemos observar un resumen de lo ya explicado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aplicando las razones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo, ángulo θ, catetos 35 y 12. El cateto opuesto vendría a ser 12, cateto adyacente 35. Y tenemos que hallar la hipotenusa para calcular las razones trigonométricas. Entonces tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En el ejemplo vendría a ser hipotenusa al cuadrado, porque no sabemos el valor de la hipotenusa, es igual a uno de los catetos, que vendría a ser 12, elevamos al cuadrado, más 35 al cuadrado. Resolviendo, tenemos que raíz cuadrada de 1369 es igual a 37. Por tanto, el valor de la hipotenusa vendría a ser 37. A partir de esto podemos hallar las 6 razones trigonométricas explicadas anteriormente. El seno de θ. Seno, recordamos, vendría a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vendría a ser 12 sobre 37. El coseno era igual el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces tendríamos 35 sobre 37. La tangente del ángulo θ, tangente era igual cateto opuesto entre cateto adyacente. En el ejemplo tendríamos 12 sobre 35. La cotangente, más adelante ya estudiaremos en el siguiente tutorial. La cotangente es la inversa de la tangente. La cotangente vendría a ser el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Tendríamos entonces 35 sobre 12. La secante, que es la inversa del coseno, es igual a la hipotenusa, que es 37 sobre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante de θ es igual hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Vendría a ser 37 entre 12. Tenemos acá otro ejemplo. Nos dice, nos dan un triángulo rectángulo de catetos 5 y 7, cuya hipotenusa es raíz cuadrada de 74, ángulo θ, y nos piden encontrar los valores de las razones trigonométricas correspondientes al ángulo θ. Tomando como referencia el triángulo anterior, tendríamos denotada ya las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? El seno de θ, que era cateto opuesto 5 entre hipotenusa, que es raíz de 74. Coseno de θ, que vendría a ser cateto adyacente entre la hipotenusa 7 raíz cuadrada de 74. Y así como estas 2 razones trigonométricas, obtenemos las 4 restantes. Tenemos un segundo ejemplo, el cual nos dice: si sabemos que secante de θ es igual a 97 sobre 72, entonces encontremos los valores de las razones trigonométricas restantes. ¿Cuál sería la solución? Tenemos el ángulo θ y nos dicen que la secante de θ es 97 sobre 72. Recordando que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa del triángulo mostrado vendría a ser 97 y el cateto adyacente 72. Según los datos del problema, tendremos que construir un triángulo rectángulo tal cual mostramos a continuación, y nos faltaría hallar el valor de x, el cual es el cateto opuesto del ángulo θ. Ahora, como el valor del cateto opuesto no lo conocemos, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras.
Recordando el teorema de Pitágoras nos dice que cateto al cuadrado, quiere decir x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tendríamos entonces x al cuadrado más el otro cateto, 72 al cuadrado es igual a 97 al cuadrado. Aplicando algoritmos, resolvemos y nos da el valor de x, que es igual a 65. Como ya conocemos el valor de la hipotenusa y del cateto, tenemos todos los lados, los dos catetos y la hipotenusa. Entonces, ahora sí podemos hallar las razones trigonométricas que nos piden. Bien, del ejercicio anterior, estas vendrían a ser las 6 razones trigonométricas. Seno de teta, 65 sobre 97. La cosecante, que les había mencionado que era la inversa del seno, 97 sobre 65. El coseno vendría a ser 72 sobre 97. Y la secante, que es la inversa del coseno, secante de teta, 97 sobre 72. La tangente de teta vendría a ser 65 sobre 72 y la cotangente, que vendría a ser la inversa de la tangente, 72 sobre 65. Ahora, existen triángulos notables que ya están establecidos, ya tienen los valores establecidos de los catetos como de la hipotenusa. Los tres más conocidos son triángulo, rectángulo de 30 y 60. Cuyos catetos vendría frente a 30 se lo pone 1, frente a 60 raíz de 3 y la hipotenusa 2. El siguiente triángulo rectángulo es de 45, cuyos, como es un triángulo isósceles, los dos catetos vendrían a ser 1 y la hipotenusa vendría a ser raíz cuadrada de 2. Y el otro triángulo notable es de 37 y 53. Cuyos catetos son 3 y 4. Pero recordemos que siempre frente al ángulo 37, que es menor, se le va a poner un lado menor. Quiere decir 3. 53, que es un ángulo mayor que 37, se le va a poner 4. Y la hipotenusa, que siempre va a ser 5. Ahora, nos piden el seno de 30. ¿Cómo vendría a ser? Tomamos el primer triángulo notable, seno. Tenemos el ángulo 30. El seno era el cateto opuesto, que vendría a ser 1, entre la hipotenusa, que es 2, un medio. Muy bien. La tangente de 60. Tenemos el ángulo de 60 grados. La tangente era cateto opuesto, que vendría a ser raíz de 3, dividido entre el cateto adyacente, que es 1. Vendría a ser raíz de 3. La secante de 45. Cogemos el otro triángulo. Secante era igual a hipotenusa, que es raíz de 2, entre cateto adyacente, que es 1. Vendría a ser, entonces, la secante de 45, raíz de 2. La cotangente de 37. Tomamos este tercer triángulo notable. Tenemos 37, cotangente, cateto adyacente de 37, que vendría a ser 4, dividido entre el cateto opuesto de 37, que vendría a ser 3, 4 tercios. Y así podemos seguir hallando las demás razones trigonométricas, ¿no? Tangente de 30, 1 sobre raíz de 3. En este caso, cuando tenemos en el denominador un radical, tenemos que proceder a racionalizar, ¿no? Multiplicamos por raíz de 3 al numerador y denominador y tendríamos como resultado raíz de 3 sobre 3. Del mismo modo, el seno de 45, 1 entre raíz cuadrada de 2. Como tenemos en el denominador un radical, procedemos a racionalizar. Multiplicamos numerador y denominador por raíz cuadrada de 2 y tendríamos raíz de 2 sobre 2. Bien, con eso estaríamos terminando de explicar las razones trigonométricas de ángulos agudos. En el siguiente tutorial continuaremos con la explicación de razones trigonométricas de ángulos complementarios y recíprocas. Espero que hayan sido de su agrado. Gracias.